El voltaje es una de las magnitudes que más medimos habitualmente y medir hace la diferencia entre realizar una reparación consciente o realizar una reparación inconsciente. Así que si te interesa aprender a cómo medir el voltaje, quédate hasta el final del video porque hoy vamos a aprenderlo. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Como recomendación personal, por acá te voy a dejar un video donde te explico qué es el voltaje. Y acá vamos a hablar acerca de cómo se mide. Así que si no sabes qué es el voltaje, puedes ir a ver ese video, tener todo el contexto y así volver y consumir esta información para que todo tenga más sentido. Si ya conoces lo que es el voltaje, entonces continuemos. Lo primero que hay que mencionar es que para medir el voltaje, el multímetro se coloca en paralelo con el circuito. Y cuando me refiero a que se coloca en paralelo con el circuito, es que el multímetro vamos a ubicarlo de la siguiente manera. La punta de color negro, que es el común, que es la tierra, va a ir conectada a tierra en cualquier parte del circuito. Y la punta de color rojo la vamos a colocar en la línea positiva en cuestión. Y vamos a tener en el multímetro un valor que es el volt, el voltaje. Ese valor es la cantidad de diferencia de potencial que existe desde la tierra hasta esa línea positiva. En este caso aquí vemos que tenemos una fuente de 4 volts y si posicionamos el multímetro en paralelo a tierra, colocando su punta negativa a tierra, que es el punto más bajo, es decir, es 0, y colocamos su otra punta, la punta positiva, la punta color rojo a la línea positiva del circuito, vamos a tener un valor expresado en volts. Entonces, aquí lo que tienes que tomar en consideración es, siempre la punta negativa va a ir a tierra, porque tierra representa el punto más bajo, 0 volts. Es decir, es el punto de referencia, el 0. Y a partir de allí vamos a poder encontrar distintos voltajes. 1.1, 1.0, 1.8, 1.5, 2.8 y así sucesivamente. Pero ese 1.8 es de acuerdo al valor referencial que es el 0. Desde el 0 hasta este punto hay 1.8 volts de diferencia de potencial. Desde el 0 hasta este otro punto, es decir, hasta en otra línea, hay 3 volts de diferencia de potencial. Entonces, vamos a verlo en la práctica para que todo cobre un poco más de sentido. Acá tenemos el multímetro, como ya sabes, en el borne donde dice con, color negro, común, tierra. Fíjate que aquí está el símbolo también de la tierra. Aquí va a ir la punta color negro. Y justamente acá donde está este símbolo de color rojo, este borne de color rojo, donde están varios símbolos como la B corta, haciendo alusión a voltaje, allí vamos a colocar la punta roja, porque vamos a medir voltaje. Y en la perilla lo vamos a posicionar donde está la B, en este caso hay que saber si lo que vamos a medir es voltaje directo o voltaje alterno. Y obviamente si tu multímetro es autorrango, él va a saber el valor exacto automáticamente. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacerlo en un circuito. Acá tenemos nuestro circuito, la fuente con 4 volts aproximadamente, 4.3 volts. Cable positivo, el switch, otro cable positivo, la carga, este diodo LED que va a consumir la corriente eléctrica y la tierra. Entonces, a mí me interesa medir la diferencia de potencial que existe en este punto y la diferencia de potencial que existe en este otro punto. Así que vamos a hacerlo, vamos a colocar el multímetro configurado
como lo mostré previamente, y vamos a posicionar la punta negra en la tierra y la punta positiva en este extremo del cable. Entonces ahí nos dice que tenemos 4.5 volts. Esa es la diferencia de potencial que existe entre este punto y este punto. Ahora, si yo quiero medir la diferencia de potencial que existe acá, yo posiciono nuevamente la tierra aquí y el positivo en este extremo. Y la diferencia de potencial es 0, porque aquí el switch está abierto, hay un circuito abierto y no puedo, el multímetro no puede calcular la diferencia de potencial que debería existir. Cuando yo cierro el circuito, le doy on, entonces aquí yo voy a poder tener una diferencia de potencial. 4.3, 4.3, ¿ok? Entonces, el voltaje se mide en paralelo con el circuito. Si lo hacemos en una placa, luciría de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos una placa o la representación gráfica de una placa de iPhone 6S y todo lo que está en rojo representa la línea principal. Todos estos componentes que están en rojo representan la línea principal. Entonces, cuando yo conecte la batería, voy a poder tomar acá una medición de voltaje. Es decir, voy a tener que tener un voltaje similar al de la batería. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer en paralelo para ver la diferencia de potencial que existe acá. Vamos a pasar el microscopio. Ok. Ahí vemos la zona. Vamos a hacer zoom. Y estos son los capacitores que estoy mostrando. Acá serían estos. Entonces, justamente al conectar la batería, yo debería tener allí aproximadamente 4 volts. Vamos a conectar la fuente de poder. Vamos a darle power. Ahí vemos que aparecen los 4 volts. Y voy a proceder a medir. Negativo. Acá me va a posicionar con la punta negra. Justo acá. En esta tierra. Y con la punta roja voy a tocar. De la punta roja voy a tocar acá. Estos capacitores. Y tengo 4 volts. Aproximadamente, tal cual lo que me entrega la fuente de poder en esta línea principal. Entonces, la punta negra va a ir siempre a tierra y la punta roja va a ir siempre a la línea positiva. Es muy importante respetar la polaridad de las puntas. Cuando medimos voltaje, el negativo tiene que estar en el negativo y el positivo en el positivo. Si giramos las puntas, vamos a tener un signo de menos, haciéndonos seña de que las puntas están invertidas. No vamos a ocasionar un daño real, porque el multímetro comprende que las puntas están invertidas y saca el cálculo y nos muestra el negativo. Pero lo que sí tenemos que tomar en consideración es que cuando estamos midiendo voltaje, estamos haciendo una medición en caliente, es decir, el dispositivo está conectado a una fuente de poder. Y si tocamos entre positivo y negativo con la punta, podríamos generar un cortocircuito y ocasionar un daño. Entonces, cuando medimos voltaje, tenemos que tomar en consideración que la medición que estamos haciendo es una medición en caliente y podríamos ocasionar un daño en la placa si llegamos a equivocarnos y realizar un jumper con la punta entre positivo y negativo. ¿Cuándo podría ocasionarse ese tipo de problemas? Por ejemplo acá. Fíjate que esa línea principal llega a estos
componentes, estos capacitores. Positivo, positivo, perfecto. Si toco acá no habría ningún problema. Negativo con negativo, perfecto. Positivo con positivo, pero aquí hay algo. Podemos ver que el positivo está al lado del negativo. Y si por error humano me equivoco, supongamos, y en vez de tocar como debería, a ver, digamos que en vez de tocar aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, el quinto capacitor, que sería 1, 2, 3, 4, 5, yo llegase a tocar esa punta y la uno con esta tierra o con esta otra tierra de acá abajo, porque tengo tierra acá y tengo tierra acá. En estos dos lados hay tierra. Si llego a tocar el positivo y tierra con la punta, puedo generar un cortocircuito. Es decir, tengo que tener cuidado de no chocar con esos capacitores al lado. Eso es lo que hay que tomar en consideración cuando medimos voltaje, porque es una medición en caliente. Y lo otro es que cada vez que vayamos a medir voltaje, respetar la polaridad y siempre la punta negativa va a ir a tierra. Si tienes alguna duda, si se te generaron algunas preguntas y quieres que te las aclare, déjamelo aquí en los comentarios. Y si este material te está sirviendo también, házmelo saber para continuar creando contenido de este estilo. Acá te voy a dejar un video que está relacionado con el tema, que puede ayudarte y puede completar la idea, y espero que lo disfrutes. Un abrazo.